Hola a todos, bienvenidos a esta nueva formación en el cual hablaremos acerca del análisis y el diseño de sistemas. En este primer módulo vamos a dar una breve introducción a lo que es este análisis y este diseño de estos sistemas. Entonces, como parte del contenido que vamos a ver en este módulo 1, hablaremos acerca de los conceptos básicos de sistemas y su importancia. De seguido, hablaremos del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Luego hablaremos de los roles y responsabilidades en el equipo de desarrollo. Y por último, vamos a finalizar este módulo hablando acerca de las consideraciones éticas en el diseño de sistemas. Entonces, bien, para entrar en esta introducción, hablaremos acerca de los conceptos básicos de sistemas y su importancia. Para eso, tenemos que tener en cuenta qué significa sistema, es decir, vamos a hablar qué es un sistema. Entonces, cuando hablamos de sistemas, hablamos de un conjunto de elementos que cuando se están interrelacionando entre sí, o bueno, están trabajando juntos para lograr un objetivo en común. Es decir, cuando hablamos de sistemas, hablamos de una variedad de componentes que, eh, por decir algo, forman este sistema. Es decir, que cuando estamos hablando de un simple componente, en este caso si hablamos de un lápiz, no podríamos decir que el lápiz daría parte de un sistema. Es decir, que cuando hablamos específicamente de un simple elemento, no lo podemos relacionar con un sistema. Recordemos siempre el concepto general de un sistema, que es cuando una cantidad o bueno, diferentes conjuntos de elementos trabajan entre sí. Por ejemplo, eh, un computador es un sistema ya que este está compuesto básicamente por un disco duro, por una memoria RAM, entre otros componentes que trabajando juntos hacen que este pueda funcionar sin ningún problema. Entonces hablaremos acerca de los conceptos básicos de sistemas. Entonces entre estos vamos a encontrar los elementos. Entonces los sistemas están compuestos por estos tipos de elementos que, como se mencionaron anteriormente, son partes o componentes que están relacionados, están conectados entre sí, o bueno, que estos trabajan juntos. En este caso, estos elementos, como lo habíamos dicho anteriormente, pueden ser un computador, este puede ser un conjunto de personas, si hablamos de una oficina o un trabajo que requiere un conjunto de personas, eso podríamos decir que está conformándose como un sistema, ya que cada una de las personas estaría trabajando entre sí para lograr un objetivo en general. Esto también lo podemos ver como procesos, objetos físicos, podemos encontrar diversas cosas que requieran de dos o más elementos para formar eh, un trabajo en específico, entre otras tecnologías. Entonces hablaremos de la interconexión. Entonces cuando hablamos de que los elementos de un sistema están interconectados, esto va a significar que eh, estas acciones o cambios que pueden presentar en el sistema o en estos elementos pueden afectar otros elementos del sistema. Es decir, en el caso, bueno, el ejemplo básico de un computador, en el momento en el que falle la memoria RAM, vamos a tener dificultades para poder iniciar los procesos del computador, o en el momento en el que falle el disco duro, vamos a tener inconvenientes al acceder a la información almacenada en esto. Entonces, hablamos de que la interconexión es clave para poder entender cómo funciona estos tipos de sistemas o sus conjuntos. Entonces, hablaremos de los objetivos y las objetivos o metas que tienen estos sistemas. eh, y bueno, generalmente cuando estamos hablando de sistemas es porque esta cantidad de elementos o bueno, estos elementos que lo conforman tienen una meta en común. Es decir, este tipo de objetivos pueden ser explícitos o pueden ser implícitos, y lo que generalmente es cuál va a ser la función que va a tener este sistema. Entonces hablamos del entorno. Cuando hablamos de este entorno,
hacemos referencia a que los sistemas interactúan con su entorno. Entonces, esto consiste en factores externos que pueden afectar o pueden ser afectados por el sistema. Es decir, que podemos tener este tipo de cosas en el cual al asociarlos con un entorno pueden verse afectados, pueden dañarse o pueden, estos sistemas pueden afectar dicho entorno. Por ejemplo, un sistema que controle los niveles de temperatura pueden afectar, como ya se dice, la temperatura de nuestro entorno. Entonces, hablamos de la retroalimentación cuando decimos que esta información que recibe este sistema, bueno, la retroalimentación habla más que todo de la información que el sistema recibe de su propio desempeño. Entonces, cuando hablamos de sistemas de control, nosotros podemos ver que nosotros podemos obtener la medida de nuestro sistema de forma ya sea positiva o de forma negativa, en el cual nosotros vamos a realizar una acción de ajuste, una acción de corrección para poder mejorar nuestro sistema. Entonces hablamos de la adaptabilidad cuando hablamos de que nuestros sistemas pueden ser capaces de adaptarse a cambios en su entorno y a cambios en sus propios elementos para poder mantener la funcionalidad y alcanzar los objetivos del sistema. Ya hablamos de la jerarquía eh, cuando hablamos de estos sistemas que a menudo tienen una estructura jerárquica. Es decir, esto va a contar con componentes o subcomponentes que van a estar organizados por ciertos niveles. Entonces, este tipo de jerarquía nos va a ayudar a comprender la operación de nuestro sistema y nos va a permitir la facilidad de diseños de sistemas más complejos. Entonces, por último, entramos a la parte de la importancia de los sistemas. Entonces, en esto hablamos del análisis y el diseño efectivo cuando hablamos de comprender los conceptos básicos que nos va a facilitar el desempeño de nuestro sistema o, dichamente, el análisis de estos sistemas un poco más complejos. Esto nos va a permitir a nosotros identificar relaciones y nos va a permitir eh, estudiar posibles mejoras de nuestros sistemas. Hablamos de la resolución de problemas cuando estamos proporcionando un marco para abordar problemas de manera holística. Esto vamos a considerar las partes que están interactuando en nuestro sistema y que están afectando este conjunto. Hablaremos de la eficiencia operativa cuando hablamos de esos principios, bueno, la aplicación de esos principios de nuestro sistema que nos va a permitir optimizar procesos, identificar eh, estos procesos que pueden ser no muy eficientes y mejorar la colaboración entre estos elementos. Entonces, a esto es lo que nosotros hablamos acerca de la eficiencia operativa y hablaremos de la innovación cuando podemos comprender que los sistemas pueden fomentar esta innovación y facilitar la identificación de nuevas formas en las cuales nosotros podemos abordar nuestros problemas y mejorar la eficiencia en la consecución de nuestros objetivos. Entonces, con esto terminamos nuestra, nuestra formación, nuestra lección acerca de los conceptos básicos de sistema y su importancia. Entonces, recordando nuevamente que para considerar un sistema estamos hablando de una serie de conjuntos o, bueno, una cantidad de elementos que están trabajando juntos para lograr un objetivo. Entonces, eso fue todo por esta lección y nos vemos en la próxima.